Abuelazgo. ¿Qué entendemos por eso? Eso más adelante lo veremos. ¿Pero alguien se puede imaginar a los Rolling Stones cuidando a sus nietos? Puede ser que estén encantados con ellos y tengan gustosamente algunas horas, pero cuidarlos mientras los padres van a trabajar, la verdad no me los imagino. Diversos son los significados del papel social de la abuela y de la expectativa de la participación en la familia, siendo la mayoría de ellos relacionados con tres tareas fundamentales. 1. Apoyar a los hijos mayores. 2. Cuidar a los nietos. Y 3. Colaborar en la crianza. Ahora se presentará un video donde nos muestra qué tan divertido puede ser tener un abuelo. ¿Cómo sientes que va la competencia hasta ahora? Regular. ¿Alguna niña te da competencia? Sí, una de las niñas que viene con su abuelo. ¿Y eso es raro? No la habíamos visto, es diferente. Ajá. Y ella es la concursante número 10. ¡Aplausos, Lindsay Deal! ¿Pero ¡Corre! qué? ¿Es un niño? ¿Qué está pasando? ¡Demonios! ¡Corre! Damas y caballeros, un aplauso para Lindsay Deal. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Desde la gerontología, la satisfacción en el desempeño del papel está relacionada con el modelo que se toma de referencia y la capacidad del abuelo de adaptarse a las exigencias que se le plantean, tales como la aceptación del rol de padres de sus hijos y los nuevos patrones de crianza. El papel en la educación de los nietos suele ser muy fundamental. Aparecen roces respecto al patrón de crianza y limitantes de participación, así como algún día dirán: a las abuelas hay que tenerlas cortitas porque si se les da mucha confianza, piensan que pueden mandar en la casa, o me quedaba más remedio de dejarle los chiquitos a mi suegra. Ella creía que es una excelente abuela, pero yo pienso que lo malcriaba y los problemas que hoy tengo en este niño es por eso. Para otros, en cambio, ocupa un papel muy importante en la casa. Si no contara con ella, yo no podría trabajar ni hacer cosas que hago. O siempre están ahí en lo que uno necesita. Otra función no menos importante es la del apoyo económico o trabajo hogareño de gran valor en la familia. Así, se presenta la alianza o coaliciones entre las abuelas de nietos descendientes de sus hijas, principalmente. Por otro lado, las mujeres que asumieron su papel como abuelas y disfrutan de serlo, experimentan sensaciones interesantes de analizar, tales como ternura, amor, confianza, seguridad, cuidado y juego. Son consentidoras de los caprichos de los niños, en una mezcla de complicidad, aventura, diversión e intercambio de afecto. La llegada de los nietos y la adopción del rol del abuelazgo
otorga a la persona adulta, en cierta forma, un estatus diferente. Para muchos de los adultos de mediana edad, el llegar a ser abuelos es un signo de alarma de que están envejeciendo, mientras que para otros es una oportunidad de revivir viejos papeles sociales y disfrutar de la crianza de un ser muy querido, pero sin la obligación de ser sus padres. Desde el plano de autoestima, la demanda de dar sin compensarse con la de recibir puede llegar a la persona mayor a sentirse útil, pero a la vez explotada. Es importante reconocer el tipo de familia a la cual pertenece la abuela y cuáles son las expectativas que ella misma y los demás miembros de la familia tienen respecto a su papel. Cuando el padre o la madre no son efectivos, ni eficaces, ni eficientes, los abuelos entran en acción. Podemos concluir que el vínculo es beneficioso a ambos componentes de la relación, ya que la corriente positiva de afecto y compañía que se da entre ellos mejora la calidad de vida de abuelos y nietos. Brecha intergeneracional. Es cuando en una misma línea del tiempo conviven dos o más generaciones. Las generaciones tienen ciertas diferencias y entre más se conviva con las generaciones, más estrecha es la brecha. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Mira. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MB4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, De computadora. es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Criterios de Beers. Los criterios de Beers fueron descritos por primera vez en 1991, diseñado originalmente para detectar la prescripción inapropiada en residencias de ancianos. Los criterios, finalmente actualizados en el 2012, incluyeron 53 medicamentos, los cuales se encuentran divididos en 3 categorías. Número 1. Medicamentos potencialmente inapropiados y deben evitarse en los adultos mayores. Número 2. Medicamentos potencialmente inapropiados que al ser utilizados en ciertas enfermedades o síndromes geriátricos se pueden exacerbar con el uso de estos fármacos. Y número 3. Fármacos potencialmente inapropiados que se pueden utilizar con precaución, pero que merecen un nivel extra de precaución y vigilancia médica en la prescripción. Los objetivos de los criterios de Beers del 2012 están destinados al cuidado de las personas mayores y su uso como herramienta educativa principalmente a población envejecida mayor de 65 años. Se utilizan tanto en adultos mayores de la comunidad como institucionalizados. Incluye la mejora de la selección de los medicamentos recetados por los médicos, la evaluación de los patrones de consumo de drogas y la educación de los médicos y pacientes sobre la adecuada utilización de los medicamentos y su evaluación de la calidad de la salud, y reducir la exposición a la prescripción inapropiada. Las reacciones adversas medicamentosas son las consecuencias más serias de la prescripción inadecuada.
Las RAM, cuando no son reconocidas, pueden a su vez inducir a la prescripción de adicionales medicamentos con detrimento de la calidad de vida. Consecuentemente, las RAM mencionadas pueden resultar en hospitalizaciones innecesarias y un incremento en la morbilidad y mortalidad. Un reciente metaanálisis estimó que 1.5 millones o 4.7% de todas las hospitalizaciones fueron debidas a RAM. Estudios limitados a ancianos encontraron frecuencias tan altas como 17%. La manera más efectiva de prevenir las reacciones adversas medicamentosas en ancianos es reduciendo el número de prescripciones inadecuadas. La demencia senil es un término que describe un conjunto de síntomas que incluyen la disminución del funcionamiento intelectual que interfiere con las funciones normales de la vida y se utiliza generalmente para describir a las personas que tienen dos o más funciones importantes de la vida impedidas o perdidas, como la memoria, lenguaje, percepción, juicio o razonamiento, ya que pueden perder el control emocional y de comportamiento, cambios de personalidad y desarrollar habilidades para resolver problemas tienen reducido o perdido. Todas las formas de demencia senil resultan de la muerte de células nerviosas o pérdida de la comunicación entre estas células. Existen factores de riesgo no modificables como la edad, siendo este el más importante para el desarrollo de la demencia. Se han descrito como factores de riesgo también el bajo nivel de escolaridad, enfermedad hipertensiva, daño cerebral vascular previo, diabetes, obesidad, síndrome metabólico y niveles elevados de homocisteína. La prevalencia de demencia crece exponencialmente de los 65 a los 85 años de edad, duplicándose cada 5 a 6 años y estabilizándose a partir de los 85 a 90 años. La prevalencia de demencia incrementó con la edad de 5% en aquellos de 71 a 79 años de edad, a 37.4% en aquellos de 90 años y mayores. El único estudio de base poblacional realizado para la evaluación de la demencia en México indica que una prevalencia de demencia en ancianos es de 8.6 para las áreas urbana y rural. Esperanza de vida. La esperanza de vida se refiere al número de años que en promedio se espera que vive una persona después de nacer. En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En 1930, las personas vivían en promedio 34 años. 40 años después, en 1970, este indicador se ubicó en 61. En el 2000 fue de 74 y en la actualidad es de casi 75 años. Esto es, entre muchas otras cosas, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico, atención y prevención de diversas enfermedades, ya que una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la población. Feminización del envejecimiento. En México, como en todo el mundo, se vive el fenómeno conocido como feminización del envejecimiento, que se entiende como el mayor número de población femenina debido a las crecientes diferencias favorables a las mujeres en la esperanza de vida, situación que se agudiza después de los 60 años. Fragilidad. El estado de fragilidad es un síndrome clínico biológico caracterizado por una disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud, como caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte. La definición tiene dos aspectos. Como número 1, existe una disminución de las reservas fisiológicas en múltiples áreas o dominios, como la resistencia, la flexibilidad y la fuerza muscular, el avance o equilibrio, el tiempo de reacción, coordinación, funcionamiento cardiovascular, audición, visión, nutrición y funcionamiento cognitivo. Como número 2, existe una predisposición para sufrir efectos adversos para la salud ante situaciones estresantes de la vida cotidiana,
donde la magnitud de la situación no siempre está en correspondencia con el menoscabo que origina en la salud, produciéndose gran deterioro funcional. Las manifestaciones clínicas más comunes son una disminución involuntaria de peso corporal, de la resistencia y de la fuerza muscular, trastornos del equilibrio y de la marcha y una declinación de la movilidad física. Gerascofobia. Irremediablemente, todas las personas tenemos que envejecer. Pero, ¿qué es la gerascofobia? Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a envejecer. Oscar Wilde decía que el temor a la vejez no es un miedo a la muerte, sino nace de nuestra incapacidad para adaptarnos a formas diferentes de sentir la vida. Nacemos, crecemos, vamos adquiriendo experiencia y conocimiento, y a la misma vez cumplimos años, mientras nuestro cuerpo va sufriendo una serie de modificaciones morfológicas y fisiológicas que nos llevan hasta el periodo de la vejez. La esperanza de vida en los últimos siglos ha aumentado en más de 20 años, pudiéndonos encontrar una tasa de mortalidad a los principios del siglo XIX que rodeaba los 45 y 50 años de edad. Los afectados de la gerascofobia suelen encontrarse en las personas que ven pasar los años sin haber cumplido los objetivos que se habían marcado. Normalmente suele ir asociado con conducta narcisista, lo que provoca un continuo intento de detener el envejecimiento a base de operaciones de estética, tintes en el cabello, ropas juveniles y actitudes en desacorde con su edad y estatus. Suele ir acompañado de procesos de ansiedad, miedo y continuos pensamientos negativos que llevan al individuo a sentir auténtico pavor cuando piensan en la vejez. Como toda fobia, se le asocia a cuadros psiquiátricos complejos. Es importante diagnosticarla y tratarla en consecuencia. A menudo, los gerascofóbicos padecen otras fobias y manías asociadas a sus patologías, entre ellas la gerontofobia, que es el miedo a las personas ancianas, y en múltiples ocasiones viene acompañado por un sentimiento de desprecio y rechazo hacia la tercera edad. La gerantofobia, por lo tanto, no aparece en cualquier sujeto, sino que tiene que ver con la evolución de la persona que la padece. El tratamiento incluye sesiones de terapia y de consejería, donde el paciente se lo lleva a hablar abiertamente de sus temores y de los pensamientos que generalmente conducen a la presencia de dichos temores. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial en el adulto mayor utiliza las mismas cifras de tensión arterial que para otras edades. Sin embargo, se hace la distinción de hipertensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio con presión diastólica igual o menor a 90 milímetros de mercurio. La modificación de la pirámide poblacional en nuestro país por el incremento continuo en la esperanza de vida ha calculado que para 2030 1 de cada 6 habitantes tendrá igual o mayor a 60 años, multiplicando la prevalencia de hipertensión arterial. El incremento de ancianos hipertensos se ha elevado a una tasa porcentual aproximada del 60% en este grupo de edad. Los cambios que se producen con la edad son magnificados con la presencia de hipertensión arterial. Con el envejecimiento en las arterias, los lípidos se acumulan en las fibras de elastina, lo que facilita los depósitos de calcio. La media incrementa su espesor, existe hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas, sintetizando mayor cantidad de colágeno, y se incrementa la actividad de las elastasas, destruyendo la elastina e incrementando el índice colágeno-elastina, aumentando la rigidez de las arterias. El incremento de ancianos hipertensos se ha elevado a una tasa porcentual aproximada del 60% en este grupo de edad. Al perderse la elasticidad, se transmite el volumen cardíaco directamente a la periferia, aumentando la presión sistólica y provocando una brusca caída de la presión diastólica. Estas alteraciones vasculares son las responsables en el riñón de la destrucción focal de nefronas,
En los sujetos mayores de 80 años puede afectarse hasta el 40% de los glomérulos. Con el tiempo, también se pierde efectividad en el funcionamiento tubular con afectación de la capacidad tubular. También en el anciano se observa disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los pacientes mayores se benefician con el tratamiento farmacológico antihipertensivo al reducirse la morbimortalidad cardiovascular. En otros estudios se encontró que en pacientes de 80 años y mayores disminuyó la incidencia de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular no mortal, mas no así la mortalidad por estas causas. Varios estudios han demostrado el beneficio del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en pacientes ancianos utilizando diuréticos o betabloqueadores como tratamiento de primera línea. Inmunosenescencia. El deterioro en la función inmunitaria asociado con el proceso de envejecimiento se denomina inmunosenescencia. Los mayores cambios en la inmunosenescencia se han visto en la inmunidad adaptativa. Esto está relacionado con el proceso de involución tímica y la disminución de la timopoiesis, porque en edades avanzadas de la vida el estroma tímico es prácticamente sustituido por tejido graso y el timo constituye un órgano primario de la respuesta inmune, donde se produce una serie de hormonas necesarias para el crecimiento y desarrollo de los linfocitos, entre otras células, que son las primordiales para la respuesta inmune celular. Además, disminuye la celularidad en el timo y aparecen cambios como la emigración de linfocitos menos funcionales, disminución del número de linfocitos en la periferia y aumento de células naive, células que no se han expuesto a los antígenos, dañadas, disminución de la habilidad para responder frente a los mitógenos, por lo que es evidente que estos cambios repercuten en la disminución de la inmunidad adaptativa en edades avanzadas. Los cambios inmunes del envejecimiento también están asociados a cambios metabólicos y a cambios hormonales, por lo que en las mujeres pueden estar más incrementadas las variaciones de la inmunidad, aunque aún hay que investigar mucho al respecto. La actividad física de cualquier tipo puede tener implicaciones para la inmunidad, debido a su componente emotivo, y probablemente sean los ejercicios quienes tengan el mayor efecto. Datos actuales sugieren que la práctica de ejercicios pueden ser una estrategia contra los cambios inmunes asociados al envejecimiento, ya que se ha visto que en las poblaciones de adultos mayores que realizan algún tipo de práctica física hay una asociación significativa entre la disminución de las infecciones y la eficacia de la vacunación. Normalmente se dice que el ejercicio aumenta la inmunidad. También está aceptado que el ejercicio agudo o crónico altera el número y la función de células del sistema inmune innato, como los neutrófilos, monocitos y las células asesinas naturales, las cuales también participan en la respuesta inflamatoria. Inmunosenescencia. El deterioro en la función inmunitaria asociado con el proceso de envejecimiento se denomina inmunosenescencia. Los mayores cambios en la inmunosenescencia se han visto en la inmunidad adaptativa. Esto está relacionado con el proceso de involución tímica y la disminución de la Jubilación. La jubilación determina que una persona ya no se encuentra física o mentalmente capacitada para continuar realizando el trabajo que hasta entonces hacía. La jubilación puede ser de tipo ordinario, cuando la persona cesa sus labores por alcanzar la edad estipulada por la ley para dicho efecto, o extraordinaria, cuando bruscamente debe prescindir del trabajo por cuestiones de causa mayor, accidentes, discapacidad, etc. En ambos casos, se necesita realizar un trámite administrativo para pactar las condiciones del cese laboral y calcular el valor del monto que esa persona pasará a cobrar como pensión jubilatoria. El 99.9% de las personas se jubilan. Las causas de la jubilación pueden ser la edad avanzada, depresión o algunas discapacidades para realizar sus actividades laborales. Kübler-Ross. El modelo Kübler-Ross, comúnmente conocido como las 5 etapas del duelo,
fue presentado por primera vez por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross en su libro On Death and Dying en 1969. Este libro describe en 5 etapas distintas un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia, especialmente cuando es diagnosticada con una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica. Las 5 etapas son: negación. Me siento bien, esto no me puede estar pasando, no a mí. La negación es solamente una defensa temporal para el individuo. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Ira. ¿Por qué a mí? No es justo. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Una vez en la segunda etapa, el individuo reconoce que la negación no puede continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidado debido a sus sentimientos de ira y envidia. Cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto a ser proyectado resentimiento y envidia. Negociación. Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse. Haré cualquier cosa por un par de años más. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo pueda, de alguna manera, posponer o retrasar la muerte. Usualmente, la negociación por una vida extendida es realizada por un poder superior a cambio de una forma de vida reformada. Psicológicamente, la persona está diciendo: entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo. Depresión. Estoy tan triste. ¿Por qué hacer algo? Voy a morir. ¿Qué sentido tiene? Extraño a mis seres queridos. ¿Por qué seguir? Durante la cuarta etapa, la persona que está muriendo empieza a entender la seguridad de la muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Aceptación. Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto. La etapa final llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose. Generalmente, la persona en esta etapa quiere ser dejada sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. Es importante mencionar que las etapas del duelo no tienen un orden específico y que no siempre se presentan las 5 etapas, ya que en ocasiones solo se pueden presentar 2 o más de estas etapas. Primero lo negamos. Más calcio. Porque es tan inimaginable que no podemos creer que sea cierto. Carga a 360. Fuera. Nos enfadamos con todos, con los supervivientes, con nosotros mismos. Luego negociamos. O'Malley, vamos, vive, por favor. Presión intracraneal 30. 70 de malitol, oxígeno. Tiene una hemorragia del tronco cerebral. Suplicamos, imploramos, ofrecemos cuanto tenemos, hasta nuestras almas, a cambio de un día más. Stevens, ¿me oyes? Mírame, Stevens. Mierda. Cuando la negociación fracasa y no podemos soportar la ira, nos deprimimos. Nos desesperamos hasta que por fin aceptamos que hemos hecho todo lo que hemos podido y nos resignamos. Nos resignamos y acabamos aceptándolo. ¿Alguien sabe si es donante? Anatomía de Grey. Ley de Asistencia Social. Según el artículo 3 de la Ley de Sistema Estatal de Asistencia Social,
Se entiende por asistencia social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Entre los beneficiarios de los servicios de asistencia social se encuentran menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos maltratos o abuso, y menores migrantes no acompañados, menores infractores en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad, alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia, mujeres indigentes en periodo de gestación o lactancia, madres adolescentes en situaciones de maltrato o abandono, en situación de explotación incluyendo la sexual, así como personas que estén involucradas en situaciones de violencia familiar, ya sean sujetos activos o pasivos, adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato, inválidos, minusválidos o incapaces por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, deficientes mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias, personas afectadas por desastres, personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales, víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono, familiares que dependan económicamente de las personas que se encuentran privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de farmacodependientes, habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su subsistencia, indigentes en general y migrantes y desplazados en situación vulnerable. El maltrato de los ancianos. Se le puede definir como un acto único, repetido, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no. En muchas partes del mundo, el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común, subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día más hay condiciones en las que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud pública de la sociedad. El problema existe en los países en desarrollo y desarrollados y por lo general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre el 1% y un 10%. Aunque la magnitud del maltrato de los ancianos se desconoce, su importancia social y moral salta a la vista. En tal virtud, existe una respuesta mundial multifacética que se centra en la protección de los derechos de las personas de edad adulta. Núcleos pulposos. Dentro de los cambios biológicos del adulto mayor, los núcleos pulposos disminuyen haciendo que la función vertebral disminuya, viéndose afectada de igual manera la estatura del individuo, haciendo que ésta se vea disminuida. Plasticidad. Nos referimos a plasticidad como la capacidad de regenerarse un poco biológicamente, siempre y cuando el organismo lo permita. Un ejemplo de plasticidad es el cambio de estilo de vida, cambios en alimentación y prácticas de deporte, es decir, cambios que a largo plazo mejoren
la calidad de vida del adulto mayor. Plasticidad. Queratinocitos. Los queratinocitos son el tipo celular predominante en la epidermis, la capa más externa de la piel. Los queratinocitos en la vejez disminuyen su tamaño y cambian su configuración externa, redondeando su contorno. La división celular de los queratinocitos disminuye, por lo tanto, los procesos de descamación superficial se vuelven anormales, dando lugar a que el estrato córneo se engrose y la epidermis se vuelva más delgada, favoreciendo la formación de arrugas y líneas de expresión. Queratinocitos. Representación social del envejecimiento. Es una imagen o una idea que se toma del colectivo, o bien es una legitimización de una idea dada por el colectivo que es más difícil de quitar. En el caso de la representación social del envejecimiento, el género, la educación y el estrato socioeconómico se consideran como variables influyentes en las percepciones que se tiene de la imagen del adulto mayor. En algunos estudios se han encontrado como criterios destacados de la vejez, en sentido negativo, el cronológico, el biopsicológico, el laboral, el aspecto externo, las actitudes, y para generalizar predomina una imagen negativa asociada con soledad y aislamiento, dependencia y necesidad de ayuda, pero todo este estereotipo social es debido a la falta de información y convivencia con el adulto mayor. Síndrome del cuidador primario. Más de 1,5 millones de familias viven dedicadas al cuidado de sus mayores dependientes o enfermos crónicos en su propio domicilio. Una tarea de gran esfuerzo y poco reconocida por la sociedad, que es llevada a cabo por cuidadores no profesionales llamadas cuidadores informales y que le ha dado lugar al nacimiento de otra enfermedad, el síndrome del cuidador o sobrecarga del cuidador. Es muy frecuente que al hablar de dependencia nos fijemos siempre en el afectado directo, en el paciente, y olvidemos a la persona que cada día dedica gran parte de su tiempo a cuidar de esos enfermos con poca ayuda. En nuestro país, en el 80% de los casos, son los propios familiares quienes se encargan de estas personas, y que en la mayoría de las ocasiones son las mujeres las que dedican su vida a hacerse cargo de aquellos que requieren cuidados constantes, principalmente las hijas de los afectados. El síndrome del cuidador suele estar provocando por la dificultad que entraña para el cuidador el cambio radical de su modo de vida y el desgaste que provoca ver cómo un ser querido va perdiendo progresivamente sus facultades físicas y psíquicas, pasando, conforme avanza el curso de la enfermedad, de ser un mero supervisor de actividades del paciente al que le procura los cuidados más básicos. También puede sobrevenir la pérdida de autonomía del familiar de manera repentina, por ejemplo, a través de un derrame cerebral o un traumatismo, con lo que de un día para otro cambian los proyectos vitales. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona que tiene que afrontar de repente una situación nueva para lo que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés continuado en la lucha diaria contra la enfermedad y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. Síndrome del cuidador primario. Más de 1,5 millones de familias viven dedicadas al cuidado de sus mayores dependientes o enfermos crónicos en su propio domicilio. Una tarea de gran esfuerzo y poco reconocida por la sociedad, que es llevada a cabo por cuidadores no profesionales llamadas cuidadores informales y que le ha dado lugar al nacimiento. Termorregulación es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites,
Esta se ve afectada en el adulto mayor por la disminución de glándulas sudoríparas y la reducción del tejido adiposo en las extremidades. Turgencia, capacidad de la piel para cambiar de forma y retornar a la normalidad, es decir, la elasticidad normal de la piel. Dentro de los cambios biológicos del adulto mayor, los capilares se reducen de tamaño y por lo tanto ya no hay difusión, y si la hay se ve disminuida, dando lugar a una disminución de la turgencia. Esto de igual manera es debido a una disminución de la elastina y la colágena. Urogenital. El aparato urogenital comprende una serie de órganos que, teniendo un origen embriológico común, van a diferenciarse en sistema urinario y sistema genital, con funciones diferentes pero que comparten estrechas relaciones anatómicas. Con el paso del tiempo también se producen transformaciones de los órganos y sistemas que forman el aparato urogenital y que se consideran propias de las personas mayores sin ser patológicas. Función renal. Los riñones son los órganos en los cuales se efectúa una parte importante de la limpieza de la sangre de las impurezas y desechos que genera el metabolismo. En términos sencillos puede decirse que los riñones se componen de unos filtros a través de los cuales la sangre se depura al pasar. Sin embargo, la función renal es mucho más compleja, ya que desempeña un trabajo de secreción hormonal y de regulación muy importante. Con el paso del tiempo los riñones pierden nefronas, los filtros por los que la sangre circula para limpiarse, y el flujo sanguíneo renal disminuye, así que tienen más dificultades para realizar su trabajo de depuración de la sangre para eliminar los productos de desecho y manejar el equilibrio de los líquidos corporales. También hay una disminución de la producción de las hormonas que secreta el riñón y que son importantes para el control de la producción de glóbulos rojos y el resto del control del medio interno. Todos estos cambios hacen que la función renal sea lábil y que pueda verse alterada fácilmente ante cualquier agresión, de manera que el manejo de fármacos que se eliminan por esta vía sea más complicado. Vía urinaria. El producto de la depuración de la sangre a través de los riñones es la orina, que a través de conductos, los uréteres, llegan a un reservorio que la almacena la vejiga y desde la cual se elimina al exterior a través de la uretra. Todas estas estructuras forman la vía urinaria. Los principales cambios se centran en la vejiga, que pierde elasticidad y además la musculatura se debilita, lo que hace más difícil su control, hecho que comporta problemas como la incontinencia urinaria. Estos se agravan por alteraciones neurológicas del control del reflejo consciente de la micción. Aparato genital. En las primeras, la menopausia, con la supresión del ciclo menstrual y la severa disminución de hormonas femeninas, produce una atrofia de los órganos reproductores, es decir, los ovarios, el útero y las trompas de falopio disminuyen de tamaño. Asimismo, los labios mayores y menores de la vulva se atrofian, la vagina se vuelve más corta y menos elástica, disminuyen sus secreciones y la lubrificación previa al acto sexual, lo que hace que el coito pueda ser doloroso y que las infecciones genitales y urinarias sean más frecuentes. En los varones, aunque hay una disminución de la producción de testosterona, la hormona masculina nunca es tan drástico como en las mujeres. En ellos se puede apreciar una cierta disminución del tamaño de los testículos. La erección suele ser más lenta y menos consistente y presenta un retraso de la eyaculación, que suele ser de menor volumen. No obstante, el efecto más importante del envejecimiento en el aparato reproductor masculino es el aumento de tamaño de la próstata, dado que por su interior transcurre una porción de la uretra a la salida de la vejiga urinaria. La micción puede verse dificultada. Se puede afirmar que un hombre o una mujer sanos física y psíquicamente entre 50 y 70 años o incluso a edades más avanzadas pueden mantener un determinado nivel de actividad sexual. Esa es una posibilidad más que comprobada si son personas libres de estereotipos, prejuicios y tabúes. La prevención o el tratamiento de los factores negativos anteriormente expuestos contribuyen a preservar esta función, pero sobre todo resulta fundamental que exista una adecuada educación y comprensión de los cambios fisiológicos del sexo en la edad del adulto mayor y se reconozca que esto no es exclusivo de los jóvenes. Viejismo. El término viejismo fue acuñado en 1969 por Butler y lo define como el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos
simplemente en función de su edad. Hoy se define más ampliamente como cualquier prejuicio o discriminación contra o a favor de una categoría de edad. El viejismo se manifiesta de muchas maneras, ya sea explícitamente o implícitamente. Algunos ejemplos de viejismo, es decir, que las personas viejas se vuelven irritables cuando se expresan disgustadas ante hechos de la vida, como lo puede llegar a demostrar cualquier persona más joven. Son comparados con los niños en cuanto a su dependencia. Olvidan un nombre o un hecho y se lo asocia a es porque está viejo, y no a que puede llegar a tener problemas de audición. Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una anormalidad cardíaca congénita que se caracteriza por la asociación de una anomalía en el sistema de conducción cardíaco y la aparición de arritmias. Es poco frecuente, ya que su incidencia es menor de 0.6%. Aunque la amplia mayoría de individuos con el síndrome de Wolff-Parkinson-White permanecen asintomáticos a lo largo de toda su vida, hay un riesgo de muerte súbita asociada con el síndrome. Es poco frecuente y se debe a las taquiarritmias que esta vía accesoria produce en el individuo. Los pacientes suelen estar asintomáticos. Sin embargo, durante los episodios de taquicardia supraventricular, el individuo puede experimentar palpitaciones, mareo, dificultad para respirar y en ocasiones la sensación de desmayo. El síndrome de Wolff-Parkinson-White suele diagnosticarse mediante electrocardiograma de superficie, el cual mostrará la onda delta que es característica. A menudo, los pacientes con fibrilación auricular y respuesta ventricular rápida son tratados con procainamida para estabilizar su ritmo cardíaco. También puede aplicarse la cardioversión a los pacientes con ritmo cardíaco acelerado y complejo QRS ancho. El tratamiento definitivo para el síndrome de Wolff Cerosis, piel senil. Se estima que la cerosis o piel seca generalizada o difusa afecta al 75% de los individuos mayores de 75 años y que es la causa más frecuente de prurito. En el anciano, la sequedad suele apreciarse en primer lugar en las extremidades inferiores, pudiéndose extender por el resto de la superficie corporal. Es frecuente que el prurito empeore por la noche, después de baños calientes, por cambios de temperatura, por una disminución de la humedad ambiental o por el uso de productos muy detergentes. Son varias las causas implicadas en la cerosis senil, aunque el punto en común de todas ellas es una tasa de proliferación epidérmica inferior a la de la piel normal. El envejecimiento de la piel se asocia con distintos cambios fisiológicos que pueden contribuir a la aparición de la cerosis. Las alteraciones del contenido de la colágena propias de la sensibilidad y de la salinidad dan lugar a una pérdida de la elasticidad cutánea que potencia la sensación de sequedad. La disminución de los andrógenos gonadales y adrenales produce una reducción de la síntesis de sebo y ceramidas cutáneas. La filagrina, la proteína de la cual deriva el factor humidificante natural, también está disminuida en la piel senil. Padecimiento que se puede solucionar con recomendaciones específicas para dicho problema. Ello, yo y superyo son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis con la que Sigmund Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Sostuvo que este aparato está dividido, a grandes rasgos, en tres instancias, el ello, el yo y el superyo, que sin embargo comparten funciones y no se encuentran separadas físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que operan en cada una de estas entidades son inconscientes. Zoonosis.
Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. El adulto mayor se ve afectado ya que las funciones sudoral y sebáceas principalmente se encuentran disminuidas, favoreciendo así la entrada a infecciones por la disminución del manto ácido y del pH, diseminándose debido a que las células de Langerhans están disminuidas.